Muy, pero muy buenas noches, mis queridos estudiantes del Politécnico Nacional de Artes y Oficios, Ponao Seccional Cali. Siendo las 8 de la noche, vamos a dar inicio a esta maravillosa clase de hoy. Tenemos a nuestro gran invitado, el profe Alfonso Geoffrey Recorder. Es un gusto y un placer, mi profe, tenerlo aquí. Igualmente a la profe Jamie Romero. Profe Jamie, un saludito muy especial al profe Geoffrey, una presentación tuya, nos cuentas todo lo que tú haces, a lo que te dedicas y ya presento la hoja de vida de nuestro maravilloso invitado de la noche de hoy. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Jamie Joana Romero, tecnóloga en actividad física. Vivo en el departamento del Tolima, el municipio de Alvarado. Actualmente trabajo con el Ministerio del Deporte en un programa que se llama Deporte Social Comunitario, en el que estamos atendiendo poblaciones vulnerables, mujeres rurales, personas en condición de discapacidad y campesinos. Manejamos tres líneas transversales: cuidado del medio ambiente, equidad de género e inclusión de personas en condición de discapacidad. Bueno, qué chévere, mi profe. Profe, ¿cuánto tiempo lleva en el mundo de la actividad física, el deporte y todo eso? ¿Cuánto ya lleva en estas lares? Pues trabajando con el ministerio desde el 2020. Y anteriormente, en el periodo bueno, acá es el periodo de alcaldía del 2015 al 2019. Estuve trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario y también ahí apoyaba la parte del deporte por medio de los intercolegiados, todo lo que tenía que ver con deporte, que tenía que ver con las instituciones educativas. Bueno, qué bien, qué felicidad tenerla por acá, mi profe. Ahora sí, vamos a presentarla el requete resumen de la hoja de vida de nuestro maravilloso invitado de hoy. Un momento que voy a compartir la pantalla. Mi querida Jamie, ¿me informa si estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Bueno, nuestro maravilloso invitado de esta noche, el profe Alfonso Geoffrey Recorder Renteral de México. Él es coordinador de promoción deportiva en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, coordinador de la oficina jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física, presidente del Planel Disciplinario del Comité Nacional Antidopaje de México, embajador en México de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, la FIED, director de la Academia Paralímpica del Comité Paralímpico Mexicano, asesor jurídico del Comité Paralímpico Mexicano, presidente del Club Pentatlón Internacional Ciudad de México. Igualmente, secretario de Cultura y Deportes del Salón del Periodista de México. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación, maestría en Gestión de Identidades Deportivas, maestría en Administración, maestría en Ciencias de la Educación y finalmente licenciado en Educación Física y licenciado en Derecho. Para mí es todo un gusto y un placer, mi profe Jofrey, la verdad, agradecerle eternamente porque gracias a usted hemos podido sacar adelante este programa de técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes. Mi profe Jofrey, la sala es suya. Hoy nos vamos a hablar sobre el derecho deportivo. Bienvenido a este espacio y un saludo muy, pero muy especial de Colombia para México. Muchas gracias, en verdad, mi estimado Hilder. Es un gusto tener oportunidad de interactuar a través de este medio y que la tecnología nos acerca. Antes prácticamente esto hubiera sido imposible, hubiera tenido que asistir yo directamente a Colombia o tú para acá directamente a México y en verdad es un gozo poder platicar en vivo y a todo color en este momento contigo. Y felicitarte por esta iniciativa de actualización, capacitación y certificación para todas las personas que estén deseosas de seguir aprendiendo. Y que bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de compartirles un tema que
Desafortunadamente, nuestro hermoso, le llamo ámbito y mundo de la cultura física vinculado con la educación física, el deporte, el ocio, tiempo libre, la recreación y las ciencias aplicadas, no es tan conocido y que únicamente los que estamos involucrados en el ámbito del derecho llegamos a tener ciertos conocimientos y experiencias y que de manera general, inclusive en el mundo, todavía esta materia de derecho del deporte no se ha tomado como un referente importante para que se comparten las distintas universidades. Y que el día de hoy, no únicamente en México, sino en el mundo, las universidades que han comprendido también sobre esta materia, pues sí están ya impartiendo estos conocimientos como una materia especializada, ya sea como si fuera una parte del derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil. Pues bueno, también el derecho del deporte es un área muy importante porque cada día estamos más involucrados muchas personas en este ámbito de del derecho y del deporte. Y que bueno, estaré basando mi intervención con una pequeña presentación que me permití preparar para todas y todos ustedes. El tema, derecho del deporte. Su servidor, doctor Alfonso Jofre Recoder Renteral, y bueno, actualmente coordinador de la Oficina Jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, la FIEPS. Para nosotros poder comprender un poco este aspecto de lo que es el derecho del deporte, quisiera que pudiéramos empezar de la base, que es una pequeña aproximación entre el derecho y el deporte. ¿Por qué derecho y deporte? Muchas personas podrían llegar a pensar que no existe relación alguna al respecto y no. En todo momento están muy relacionados. En este caso, para poder comprender un poco lo que es el derecho, existe un autor por acá mexicano con alto reconocimiento, Rogina Villegas, donde nos manifiesta que el derecho es un conjunto de normas heterónomas, bilaterales, coercibles y externas que tienen como objetivo regular la conducta del individuo en su interferencia intersubjetiva. Traducción. En pocas palabras, el derecho son ciertos puntos, ciertos aspectos que nosotros tenemos que cumplir por el solo hecho de estar viviendo en un entorno social, en un aspecto, en un territorio específico, en un tiempo también muy claro, y que estos pueden ser hechos, que estos puntos pueden ser obligados a que nosotros los cumplamos por un organismo externo y que al final todos estos puntos nos permiten regular nuestra conducta en la sociedad. Cajigal, para nosotros poder identificar un poco más lo que es el deporte, porque ya vimos lo que es el derecho, nos realiza también un planteamiento muy interesante sobre desde sus estudios en su momento, ¿no? Bueno, falleció ya hace algunos años el buen Cajigal, pero en el 81 nos realiza esta propuesta sobre lo que es para él el deporte. Es una diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas. Y que bueno, de alguna forma nuestro especialista Cajigal español, desde sus conocimientos y experiencias realiza este planteamiento y que de alguna forma es esta forma en cómo se interpreta el deporte es muy abierta. Inclusive para algunos especialistas consideran que esta propuesta de Cajigal no es específicamente para deporte porque ha tenido una evolución muy importante, pero aún así es un excelente referente. Para Parlevasque en el 88, que de alguna manera el día de hoy está considerado como el principal epistemólogo moderno en materia de educación física, ya que él es el que realiza la propuesta sobre la praxología motriz, nos plantea en el 88 que el deporte es una situación motriz de competición institucionalizada. Y que bueno, si nosotros tomamos los referentes que plasma Cajigal, que plasma Parlevas,
vamos a ir entendiendo que se va fortaleciendo esta propuesta sobre lo que es en realidad el deporte. Para Olivera, en el 89, nos realiza también su propia, digamos, condicionante o propuesta sobre lo que es el deporte, que es un conjunto de actividades físicas de carácter lúdico, sujeto a unas normas, bajo la forma de competición, la cual habrá de regirse por un espíritu noble, llamado deportivo, que está institucionalizado y que puede llegar hasta el riesgo. Y que regresándome un poco a este planteamiento de Olivera sobre este espíritu noble, Lolland nos manifiesta que este llamado espíritu deportivo también está involucrado o es la esencia que nosotros conocemos como el fair play. Este espíritu noble, este espíritu deportivo en realidad es el fair play. Y en este caso, ya de manera mucho más concreta, ya mucho más especializada, cuando algunos autores nos ayudan para comprender primero lo que es el derecho, muy bien, después para conocer un poco lo que es el deporte, que también con otros especialistas, ya nos encontramos con autores que sí nos manifiestan esta unión sobre lo que es el derecho y el deporte para darle nacimiento a esta área del conocimiento humano y del derecho denominada derecho del deporte. En este caso, el abogado mexicano David Hernández González en el año 2018 nos realiza un planteamiento sobre lo que es el derecho del deporte. Él nos menciona que el derecho del deporte es entonces un ordenamiento jurídico y como tal un conjunto de normas y principios que rigen el mundo del deporte en todas sus manifestaciones. Muy bien. Tomamos como base el ordenamiento jurídico, este conjunto de normas, y que estos principios rigen el comportamiento de las personas dentro del deporte en todas sus manifestaciones. Y cuando podemos interpretar un poco respecto a lo que son todas sus manifestaciones, hablamos la regulación del comportamiento de los deportistas, de los jueces, referees, árbitros, de los directivos, inclusive de los espectadores, entre otros. También tenemos otro planteamiento sobre lo que es el derecho del deporte y que, bueno, la abogada Patricia Muñiz nos realiza una propuesta desde su conocimiento y experiencia y estudios, ¿qué es el derecho del deporte? El derecho del deporte se define como un principio, como el se define en un principio como el conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta del hombre sobre el deporte y su entorno. Muy bien. Pues al hablar de ello, se incluyen otras normas jurídicas de carácter público y privado y social. Y asimismo, al hablar de deporte, se involucran temas como la estructura, organización y difusión del mismo. Aquí la abogada Patricia Muñiz nos realiza ya un planteamiento mucho más amplio que nos permita mejor comprender qué es lo que engloba toda esta regulación de la conducta de las personas que estamos involucradas en el deporte. Pero además también ya realiza en este caso el planteamiento sobre que no es únicamente la regulación del comportamiento de las personas que estamos involucrados en el deporte, no, sino también en este caso, los que están asociados en su entorno. ¿Por qué? Porque el deporte, al ser un área de conocimiento, de ejecución en práctica, transversal y transdisciplinar, existen otros ordenamientos que también están involucrados en la regulación de distintos aspectos vinculados con el deporte. Muy bien. Y que por eso los especialistas en derecho del deporte no únicamente nos podemos concentrar en los aspectos de derecho del deporte, ¿no? También tenemos que estar en el continuo estudio de otras normas que también están asociadas a el deporte. Como ejemplo, vamos a ponerlo en el aire, el derecho del trabajo para los
deportistas profesionales, y que nos referimos a los deportistas profesionales que ya tienen un salario por desempeñar sus actividades dentro del deporte. Por ejemplo, los boxeadores profesionales, los futbolistas profesionales, y que uno debe de conocer de derecho del trabajo para cualquier circunstancia que se pueda dar respecto a los derechos y obligaciones de estos deportistas trabajadores. En lo personal, debo reconocer que a mí me gusta mucho la propuesta sobre lo que es, primero, vamos a decirlo, lo que es el deporte, muy bien, para poder comprender un poco hacia dónde vamos. Con esta combinación de distintas ideas y de autores y de propuestas. Y que esta está plasmada sobre lo que es el deporte en la Ley General de Cultura Física y Deporte en México. ¿Qué nos dice? El deporte es la actividad física organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. Si aquí nosotros podemos observar, pues ya existen distintos elementos vinculados con lo que es el deporte, que es una actividad física, que debe de estar organizada y reglamentada, que su finalidad, claro, es preservar nuestra salud física, mental, también el desarrollo social donde estamos involucrados, también sobre este cuidado y respeto de nuestro comportamiento ético y cuidado intelectual, pero sobre todo ya está involucrado con la competencia de manera directa, porque ya no únicamente es lúdico, sí busca la competencia, sobre todo con el máximo desarrollo de nuestras capacidades físicas condicionales y coordinativas. En este sentido, partiendo de lo que es el derecho como un conjunto de normas heterónomas, bilaterales, coercibles y externas que regulan la conducta del individuo en su interferencia intersubjetiva, y esta unión respecto a lo que es el deporte vinculado con los puntos de ser institucionalizado, organizado, reglamentado, que busque el máximo desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, y que necesariamente existe competencia, pues bueno, nos encontramos que claro que existe una importante relación, un importante vínculo entre el derecho y el deporte, porque al final esta relación es la que nos permite regular esta conducta y comportamiento de las personas en el deporte, en el universo del deporte, en el medio del deporte, en una sociedad muy específica, en un espacio muy concreto, y que de alguna manera estos aspectos de deporte deben estar sujetos al cumplimiento de distintas normas, muy bien, y que este cumplimiento de normas vinculadas con el deporte necesariamente también tienen que estar vinculadas con el derecho. Por eso es que sí es importante esta relación entre el derecho y el deporte, lo cual nos da nacimiento al derecho deportivo. Al final, este aspecto no se dio de manera inmediata, aunque existen muchos aspectos reglamentarios vinculados con el deporte. Además, históricamente, desde los Juegos Olímpicos de la era antigua, y nos referimos a los Juegos Olímpicos en Grecia, pues en aquel momento no estaba considerado estos certámenes y esta práctica como deporte como tal o como nosotros lo comprendemos. Y que en realidad, como ustedes conocen, este aspecto de deporte relativamente es moderno a comparación de lo que es el derecho y de la historia de otros conocimientos y disciplinas vinculados con el ser humano. Y que para poder comprender esta construcción respecto a lo que es la vinculación de derecho y deporte, no ha sido sencilla. Inclusive en la actualidad existen especialistas en materia de derecho que siguen sin considerar que existe el derecho del deporte, muy bien, y que todavía se está construyendo esta juridificación
para poder comprender sobre estos especialistas de derecho que sí existe esta rama especializada ya el día de hoy vinculada con el derecho del deporte. Así como otra rama, me refiero al derecho civil, al derecho penal, al derecho mercantil, al derecho fiscal u otras ramas que sí están perfectamente el día de hoy reconocidas e identificadas. Pero también en esta construcción seguimos teniendo, digamos que de alguna forma, ciertas, ¿cómo decirlo? Interpretaciones que no son adecuadas respecto a la comunicación de un especialista sobre lo que es el derecho del deporte y el derecho deportivo. Y sí, existe diferencia, no es lo mismo. Y que bueno, para eso estamos aquí, para poder explicar la diferencia también sobre lo que es el derecho de deporte o derecho del deporte y lo que es el derecho deportivo. En este caso, el derecho del deporte es de carácter general y aplicado a través de leyes específicas y leyes no específicas en la materia. Ejemplo, en este caso, estas normas que son aplicadas de carácter general son las leyes que tenemos en cada uno de los países especializados en la materia. En algunos países le han denominado Ley General del Deporte, en otros países le han llamado Ley General de Cultura Física y Deporte, en otros países le han denominado Ley para el Fomento y Reconocimiento Deportivo, en otros se le han quedado únicamente como Ley de Cultura Física, y dependiendo del país donde nos encontremos, será el nombre de esta ley específica que sí es de aplicable general en todo su país. Muy bien, que esto es algo muy importante. ¿A qué nos referimos? Es de aplicación general en un entorno muy específico y en un tiempo también muy claro. Pero también tenemos dentro de estas normas de derecho de deporte las leyes no específicas en la materia. Hace un momento su servidor transmitió un ejemplo. En México tenemos una ley especializada que es la Ley Federal del Trabajo, y que ahí existen artículos especializados donde se hace referencia a los derechos y obligaciones que tienen los deportistas profesionales. Muy bien, me refiero a los temas de deportistas que ya hoy cobran por desempeñar sus funciones dentro del deporte. También tenemos otras leyes asociadas en la materia. Por ejemplo, existen en el mundo leyes especializadas, no específicas en deporte, pero sí específicas para personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí en México la Ley General de los Derechos para las Personas con Discapacidad, y que existen artículos específicos en esta ley para las personas con discapacidad que practican deporte. Muy bien. Esta no es una ley específica en deporte, pero que al ser una ley específica en otra materia, sí tiene artículos, sí tiene puntos, sí tiene lineamientos vinculados con el deporte. A todas estas normas se les denomina derecho del deporte o derecho de deporte. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con el derecho deportivo? Muy bien. En este caso, el derecho deportivo es de carácter particular, aplicado a reglamentos técnicos de deporte en específico. Ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol Soccer, la FIFA, que seguramente todos los aquí presentes lo conocen a la perfección, tiene su reglamento técnico, muy bien, donde está plasmado qué acción puede ser considerada como un penalti, cuando se tiene que marcar un fuera de lugar, de cuánta es las dimensiones mínimas y máximas
de un campo de fútbol, soccer, de cuáles deben de ser las medidas mínimas y máximas del travesaño, de la portería de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es derecho deportivo. Cuando nos referimos a derecho deportivo, son única y exclusivamente las normas técnicas vinculadas con la reglamentación de una actividad deportiva específica. Y que si nosotros realizamos un análisis, imagínense, pues existen dentro del derecho deportivo reglamentos técnicos para fútbol, para la actividad de natación, de taekwondo, de balonmano, de tiro con arco, de artes marciales como el karate, el judo, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive si ustedes realizan una pequeña incursión en la web a través de la página de Sport Accord, se van a encontrar que existen más de 100 deportes perfectamente reconocidos, reglamentados e institucionalizados en el mundo. Esto no significa que sean los únicos, ¿ok? Sino son los que están afiliados y reconocidos por Sport Accord, que es el máximo organismo internacional donde están afiliados y aglomerados los organismos deportivos. Muy bien. Ahora ya comprendemos esta gran diferencia. Cuando hablamos de derecho del deporte son normas de carácter general aplicados a toda la población, pero cuando hablamos de derecho deportivo son de carácter particular en cada disciplina deportiva. Muy bien, esto es algo muy importante para que ustedes lo conozcan y en el futuro puedan además no únicamente de conocerlo, puedan diferenciar a qué se hace referencia un especialista en la materia. Al final, para poder comprender un poco más este aspecto del derecho del deporte y su interpretación, nosotros la debemos de ordenar de la siguiente forma para su estudio e, insisto, ejecución e interpretación. Y que este ordenamiento jurídico deportivo, algunos autores nos los plantean de la siguiente forma. Contamos con todas las normas emanadas de los poderes públicos específicas para el deporte. En este caso, en la región de América, pues tenemos, en la mayoría, tenemos nuestro Congreso de la Unión, nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Senadores. Nos referimos, algunos especialistas también le han denominado la Cámara Alta, la Cámara Baja. Y que todas estas leyes que emanan de estos poderes públicos, pues bueno, son las que nos rigen de manera principal e importante en este ordenamiento jurídico deportivo. También tenemos las normas emanadas de estos poderes públicos, insisto, de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, que no son específicas en deporte, pero que dentro de su articulado tienen elementos vinculados para la regulación de las personas que estamos involucradas en el deporte. Muy bien. Ya mencioné hace un momento algunos ejemplos, como la Ley Federal del Trabajo en México, como la Ley General de la Protección y los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que estoy convencido que ustedes en Colombia, o si están conectados también de otros países, pues deben de tener en mente cuáles estas otras leyes pueden tener al interior artículos especializados dirigidos a personas involucradas en el deporte. También tenemos a las normas emanadas de organismos, de entidades que integran la organización deportiva privada, que esto es algo muy importante, y que tenemos normas de carácter internacional y que estas bajan también a los distintos países. Ejemplo, tenemos dentro de estas normas privadas deportivas, pues contamos con los estatutos y reglamentos de organismos federativos internacionales y nacionales, muy bien, donde ahí está plasmado cómo es que se rige su deporte en específico, de manera dentro de lo que es el derecho deportivo y también dentro de lo que es el derecho del deporte, muy bien.
También estas normas y estatutos vinculados con el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, y que baja a los distintos comités olímpicos nacionales y a los distintos comités paralímpicos nacionales. A todas estas no les podemos denominar que son pues normas emanadas de los poderes públicos, porque son normas emanadas de organismos deportivos privados, pero que también son de aplicación general y también de aplicación individual o específica, dependiendo del caso. Después de comprender cuál es el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos para la interpretación y aplicación de la norma, en el derecho del deporte y en el derecho deportivo, tenemos una relación muy interesante que luego no se da en todas las esferas del deporte, precisamente por estas características de unión entre lo que es el derecho público del deporte y el derecho deportivo privado del deporte. Y que nos permite en muchos casos llegar a comprender qué está sucediendo de manera asertiva o de manera equivocada en los distintos países vinculados con sus áreas deportivas. Y que para poder comprender cómo se relacionan estas áreas, distintos especialistas nos comparten que existen tres formas de relacionar a estos ordenamientos deportivos. Muy bien, sobre lo que son las normas del Estado, producidas por el Estado, vinculadas con el deporte. Insisto, tanto las específicas para el deporte y las no específicas para el deporte, pero también estas normas de los organismos privados que están rigiendo y organizando el deporte. Y que voy a mencionar estos tres tipos de ordenamientos y que voy a plantear ejemplos al respecto. El primero es el ordenamiento deportivo estatal se frena ante el ordenamiento deportivo privado. Pensemos nosotros en la inscripción de nuestros deportistas que ya están a punto de participar en los próximos Juegos Panamericanos y el próximo año en los Juegos Olímpicos. Muy bien, bueno. ¿Quién es el organismo encargado de inscribir a los deportistas a estos certámenes internacionales deportivos? El encargado es el Comité Olímpico de su país. Muy bien. En América, de México hacia abajo, tenemos generalmente un organismo que rige al deporte. En el caso de México, es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En el caso de Colombia, pues tienen al Ministerio, a la Secretaría del Deporte. Ustedes conocen muy bien cómo se llama. Bueno, si este ministerio, si esta secretaría, si en México la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte desea inscribir de manera directa a estos deportistas que van a participar en los Panamericanos y en los Juegos Olímpicos, esto no es posible. ¿Por qué? Porque quien se encarga de organizar este evento es Panam Sports, con el aval, reconocimiento y apoyo del Comité Olímpico Internacional. Y que Panam Sport y el Comité Olímpico Internacional son organismos privados. Aquí el ordenamiento deportivo del Estado, el ordenamiento deportivo del país se frena ante el ordenamiento deportivo privado. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene aquí, en este punto, en este ejemplo, mucho mayor relevancia e importancia estos organismos privados, como Panam Sport y el Comité Olímpico Internacional. Muy bien. También tenemos otra relación entre el ordenamiento deportivo estatal frente al ordenamiento deportivo privado, que es cuando el ordenamiento deportivo del Estado se impone al ordenamiento deportivo privado. Vamos a pensar que
eh, por alguna razón, un deportista consume alguna sustancia prohibida y que independientemente y que haya sido pues ya detectado, determinado, y existen países en el mundo donde el consumo de alguna de estas sustancias prohibidas, que también son consideradas como doping dentro del deporte, son sancionadas, inclusive en algunos países hasta con pena privativa de la libertad. ¿A qué nos referimos? Cárcel, sí. En algunos países se dan estos fenómenos. Y que en este caso, aunque sea un deportista de alto rendimiento, aunque sea vamos a pensar, el Cristiano Ronaldo de sus países en el fútbol soccer, si consumió una sustancia prohibida, pues bueno, este deportista tendrá que someterse a las normas del Estado vinculado con el consumo de algún estupefaciente o consumo de alguna sustancia prohibida considerada como doping no únicamente a través del Código Mundial Antidopaje, sino también por los aspectos normativos en cada uno de los países. Muy bien. Tanto que existen hoy en el mundo países que en sus leyes del deporte también han plasmado sanciones, insisto, en estas leyes sobre personas que consumen alguna sustancia prohibida. En este caso, el ordenamiento deportivo del Estado está por encima del ordenamiento deportivo privado. Muy bien. Y bueno, como última relación entre el ordenamiento deportivo estatal frente al ordenamiento deportivo privado, nos encontramos que estos colaboran, que estos se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para que el camino del deporte en los distintos países pueda funcionar de manera adecuada. Quiero poner un ejemplo donde el ordenamiento deportivo del Estado y el ordenamiento deportivo privado trabajan en equipo. Gran Bretaña. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene un organismo privado, público, que es UK Sports, United Kingdom Sports. Muy bien. Y que para que los deportistas de alto rendimiento puedan tener más recursos, mejor personal de entrenadores actualizado, capacitado, certificado, mejores instalaciones deportivas, etcétera, 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 han entendido que debe de trabajar en equipo la gente del Comité Olímpico de Gran Bretaña con la gente del deporte del gobierno en Gran Bretaña, y que a través de UK Sports, United Kingdom Sports, el gobierno proporciona recursos a este organismo United Kingdom Sports y organismos privados aportan recursos también a este United Kingdom Sports para que estos recursos puedan mezclarse y puedan ser más productivos en beneficio de los deportistas de alto rendimiento de Gran Bretaña. Y que para que el gobierno pueda otorgar estos recursos tiene que cumplir con determinadas normas, y que para que los organismos privados también puedan proporcionar recursos a este organismo, también tiene que cumplir con determinadas normas. Y no se están contrapunteando, al contrario, se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para beneficio de los deportistas de alto rendimiento en ese país. Y que desafortunadamente tenemos grandes ejemplos de México hasta la Patagonia, donde esto no está funcionando de manera adecuada, donde están contrapunteados, ejemplo, el Ministerio del Deporte de algún país con su comité olímpico. Están peleados, no tienen comunicación, tienen intereses distintos. Y entonces se han dado casos donde el organismo
del Estado, ya sea la Secretaría del Deporte, el Ministerio del Deporte, la Comisión del Deporte del país del que ustedes estén el día de hoy pensando, no le proporciona recursos al Comité Olímpico de su país para el desarrollo de deportistas de alto rendimiento. Y a la inversa, en este caso vamos a pensar que con visión hacia los Juegos Olímpicos, las únicas personas que pueden acreditar a funcionarios públicos, en este caso de gobierno, para que puedan asistir a unos Juegos Olímpicos, debe de ser a través de una acreditación de su Comité Olímpico Nacional. Y que si ese Comité Olímpico Nacional no desea acreditarlos, el Estado no tiene forma de cómo obligarlos. Y que bueno, tenemos grandes ejemplos al respecto donde inclusive hay problemas de falta de reconocimiento entre ambos organismos, tanto el público y el privado. En el momento en que nosotros entendamos en América que estas relaciones normativas entre lo que es el derecho del deporte y el derecho deportivo, entre los organismos públicos y privados, debemos de trabajar en equipo en beneficio del deporte a nivel general, alto rendimiento estudiantil, social, comunitario, para la salud. En el momento en que entendamos que debemos de trabajar en equipo, seguramente también nuestras condiciones van a cambiar en nuestros países. ¿Qué fuentes son las que proveen, en este caso, tanto conocimientos y experiencias al derecho del deporte? Tenemos distintas fuentes normativas. Y que bueno, tenemos en primer lugar las leyes deportivas, y que como ya lo conocemos, ya ustedes lo saben, lo han aprendido el día de hoy, son estas leyes deportivas que emanan de el Estado a través de sus cámaras de diputados, cámaras de senadores, sus cámaras altas, sus cámaras bajas. También tenemos los usos deportivos o la costumbre deportiva. ¿A qué nos referimos con esto? Ejemplo, fútbol, soccer. Cuando un jugador está lesionado en el campo de juego, en el césped, y un jugador adversario al que está lesionado en el campo tiene el balón en su poder, ¿qué hace con ese balón? Seguramente todos aquí en mente ya saben qué es lo que realiza con el balón. Lo golpea fuera del campo de juego. ¿Para qué? Para que la asistencia, el médico, la gente que entra con la camilla pueda atender a ese jugador. Ese uso deportivo, esa costumbre deportiva, no la van a encontrar plasmada en el derecho deportivo del fútbol soccer, en su reglamento, en sus lineamientos técnicos, no lo van a encontrar. Esto es insisto, un uso deportivo o una costumbre deportiva. Son acciones que nosotros llevamos a cabo dentro del deporte y que no están plasmadas en el derecho del deporte o en el derecho deportivo. También tenemos los actos administrativos deportivos, bueno, aquí lo plasmé como acto administrativo deportivo, donde son todas las acciones o actividades que plasman por escrito o realizan alguna indicación los órganos de gobierno del Estado vinculados con el deporte y los órganos privados de deporte que también colaboran en los distintos países o a nivel internacional. A esto se les denomina actos administrativos deportivos y que sirven como base para poder demostrar, para poder probar sobre alguna acción o actividad vinculada con el deporte. También contamos con los estatutos y reglamentos federativos que son de las federaciones. Muy bien. En este caso, sí son de manera muy específica todas estas reglas que nos ayudan a comprender cómo es que debemos de comportarnos dentro de ese deporte, ya sea muy específico como el fútbol, soccer, como el fútbol americano, el béisbol, la natación, etcétera, etcétera,
pero también cómo se debe de organizar al interior. Pues posiblemente debe haber un presidente de federación, con un vicepresidente, con un secretario, con un tesorero, con un representante legal, con algunos vocales, o al final, dependiendo la característica, que estén plasmados en estos estatutos. Muy bien, y que al final son de manera específica en cada una de las federaciones u organismos internacionales. Y bueno, al final, ¿cómo es que nosotros podemos tener una mejor fundamentación respecto a lo que es el derecho del deporte? Ha tenido tanta injerencia el deporte en las transformaciones de las distintas sociedades que hoy nos encontramos que en el mundo ya están involucrados preceptos del deporte en las distintas constituciones, ¿sí? Donde inclusive estos artículos en algunos países, en sus constituciones, ya pueden equiparar a la práctica del deporte como un derecho humano. Muy bien, en Estados Unidos le denominan los derechos civiles, pero el día de hoy en el mundo está muy vinculado con the human rights, los derechos humanos. Muy bien. Y que es tanto este fortalecimiento que se está teniendo que, insisto, ya están plasmados en las constituciones. Como ejemplo, en México está plasmado en el artículo 4 constitucional y que hace mención al derecho al deporte y a la, perdón, el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Muy bien. También tenemos en el mundo distintos tratados internacionales celebrados en materia deportiva y que cada país va firmando de manera independiente con distintos organismos, con la ONU, con la UNESCO. En América, por ejemplo, que es el sector que hoy, digamos, seguramente tenemos a más personas conectadas, pues a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, entre otros, digamos, tratados signantes con organismos y países, que eso es algo muy importante. Organismos y países. También tenemos leyes que inciden de alguna manera en el ámbito deportivo. En este caso, leyes sobre diversas materias que contienen temas deportivos específicos. Y quiero poner como ejemplo para nuestra mejor comprensión algunas que tenemos aquí en México, ¿no? Bueno, pues independientemente tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está este derecho al deporte y a la cultura física en su artículo 4 constitucional. Tenemos la Ley General de Cultura Física y Deporte, y que sí esta es específica de derecho del deporte para los involucrados en el deporte en nuestro país. También tenemos la Ley Federal del Trabajo, donde ya comenté, vienen artículos específicos para el cumplimiento de obligaciones o de derechos hacia los deportistas considerados profesionales, porque ya tienen una paga de manera específica. También tenemos la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, donde cada año se realiza un análisis a través de un cuerpo colegiado y que se les premia al mejor deportista, al mejor entrenador, al mejor organismo deportivo, entre otros. También tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En este caso, aquí tenemos artículos específicos para personas con discapacidad que practican o desean practicar deporte. Y también tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En este caso, esta ley es la que nos permite comprender cómo está organizado nuestro país muy bien, con los distintas, en México le llamamos secretarías, en otros países les han llamado ministerios, y que bueno, aquí nosotros tenemos a la Secretaría de Educación Pública, y que en esta está, digamos, integrada la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que es la que nos rige en materia institucional de gobierno en todo lo vinculado con la cultura física y el deporte en México. Al final, tenemos ejemplos muy interesantes y que quiero tomar el referente de lo que está plasmado en España en su artículo 43 de la Constitución española.
donde ellos han plasmado como derecho humano este tema también del deporte, insisto, ya incluido en su constitución, y que menciona este artículo 43 respecto a que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Y que quise compartirlo aquí como ejemplo porque, insisto, cada día con mayor frecuencia los países están comprendiendo que en su Carta Magna, que en su principal documento que los rige en sus países de manera normativa, el día de hoy también ya están involucrados aspectos vinculados con el deporte, que esto es muy importante. Para nosotros poder seguir comprendiendo en estos aspectos de las fuentes que ayudan a complementar y contribuir respecto a lo que es el deporte, también tenemos distintos tratados internacionales, muy bien, y que cada país, insisto, va firmando de manera independiente con otros países o con organismos internacionales privados. Muy bien. Al final, este acuerdo internacional en muchas ocasiones está a la par de lo que está plasmado en la constitución de cada país o en las leyes principales especializadas en la materia, muy bien, y que al final ayuda en contribuir y que se tenga una mejor colaboración en, digamos que al interior de los distintos países, para que podamos tener un mejor comportamiento vinculado en distintas áreas y que la que nos compete a nosotros, pues definitivamente es la del deporte, ¿no? Al final, ¿cómo es que los distintos países tienen también la oportunidad de estar firmando estos tratados internacionales? Pues bueno, a través de la Convención de Viena con los artículos específicos sobre el derecho de los tratados, que son tratados internacionales. Al final, nosotros en el mundo tenemos distintos tratados internacionales y que estos tienen distintas finalidades y que en el mundo y de manera en concreta en América, pues varios países estamos el día de hoy involucrados y hemos firmado distintos tratados internacionales vinculados con el deporte y también hemos firmado distintos convenios con la característica de tratado internacional vinculados con el deporte. ¿Cuáles son los principales que se han firmado en el mundo? Muy bien. Pues bueno, el primero, de manera definitiva, es el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico. En este caso, los países que han firmado sobre, bueno, este Tratado de Nairobi tiene una implicación que los países y los organismos privados que están también conviviendo al interior de los países no pueden utilizar el símbolo de bueno, el símbolo olímpico que nosotros conocemos, el símbolo de los Juegos Olímpicos, no lo pueden utilizar a menos que tengan autorización los países o los organismos privados de manera escrita, insisto, la autorización de utilizar la imagen de los aros olímpicos. Muy bien. Y que dependiendo del asunto también está plasmado en este Tratado de Nairobi, el Comité Olímpico Internacional le transmite la potestad al Comité Olímpico del Estado, o sea, al Comité Olímpico del país, al Comité Olímpico Nacional, que ellos sean los encargados en dar la autorización correspondiente para la utilización de los símbolos olímpicos. Muy bien. Prácticamente
todos los países que estamos teniendo participación en juegos en la zona de América, juegos centroamericanos y juegos panamericanos, todos hemos firmado este tratado. Y a nivel internacional, todos los países que tienen a deportistas compitiendo en Juegos Olímpicos también han firmado este tratado internacional. También tenemos otro tratado internacional que es contra el apartheid en los deportes. ¿Y qué es lo que busca este tratado internacional? Que no se cometan acciones o se estén fomentando comportamientos de discriminación vinculados con aspectos raciales, de nuestro color de piel, de nuestras preferencias religiosas, por haber nacido en determinada etnia, por preferencias sexuales, entre otros aspectos. Esto es lo que el día de hoy digamos, los países estamos obligados en respetar dentro del deporte para que no tengamos discriminación. Muy bien. Y que también estamos obligados en implementar políticas adecuadas al interior del deporte para no tener apartheid, no tener racismo, no tener segregación. Muy bien. También tenemos los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte y que distintos países están integrados. Colombia está integrado, México está integrado y prácticamente muchos de los países de América están involucrados. Y que al final, ¿qué es lo que busca este Consejo Iberoamericano del Deporte? Pues bueno, tener una mejor relación entre los organismos de gobierno que rigen el deporte en los distintos países para poder establecer mejores políticas públicas, tener mejores mecanismos de acción positivo para la promoción, desarrollo y protección del deporte. También estamos nosotros involucrados, me refiero en el área de América y prácticamente en el mundo, muchos países integrados en la firma de la Convención Internacional contra el deporte, perdón, contra el dopaje en el deporte. Y que este implica de manera general que estemos obligados en promover y cuidar la prevención del dopaje dentro del deporte y también el cuidado y la no utilización de métodos prohibidos en el deporte. Al final, siempre buscando que se elimine, sin importar en qué sección o parte del deporte te encuentres, alto rendimiento, alta competencia o hacia la alta competencia. Muy bien. Al final, en esta convención, pues están plasmados de manera muy clara cuáles son los puntos que deberíamos estar respetando para no caer en estos supuestos de doping o de sustancias prohibidas o de utilización de un método prohibido. Muy bien. Y que muchas de esta convención y que también está equiparada a lo plasmado en el Código Mundial Antidopaje, varios países han tomado como referente esta convención internacional y el código para casi, diríamos de una forma coloquial, cortar y pegar o copiar y pegar y llevarlo a distintas leyes en la materia en los distintos países. Muy bien. Y bueno, de manera general, los distintos países también han firmado distintos convenios de cooperación en el campo del deporte vinculado con aspectos académicos. Y cuando nos referimos a aspectos académicos, generalmente es educación, formación, capacitación, certificación, actualización e investigación en sus países y en el mundo. ¿A qué nos referimos? Posiblemente tener intercambios académicos con federaciones de otros países, con universidades de otros países y que esto permita tener un mayor intercambio de conocimientos y experiencias para el mejor desarrollo y desenvolvimiento del deporte en cada uno de nuestros países. Tanto que hay becas al 100%, tanto me refiero a la beca estudiantil,
la beca estudiantil de hospedaje y de alimentación, y también la beca estudiantil de, bueno, los estudios, alimentación, hospedaje y también transporte. Solo hay que buscarle y, bueno, cumplir con los requisitos que se tienen que cumplir para poder acceder a este tipo de becas. También, vinculado con el derecho del deporte, tenemos distintos organismos internacionales deportivos y también de cultura física que nos permiten comprender un poco más cómo es que está organizado el deporte en el mundo y también cómo es que nosotros podríamos tener algunos referentes para, insisto, nuestro mejor desarrollo al interior de nuestros países. Pero que también rigen de manera muy importante a nivel internacional las acciones de los deportistas y de los organismos deportivos en el mundo. Uno de estos es el Tribunal Arbitral del Deporte, el Tribunal Arbitral du Sport, mejor conocido como el TAS. Muy bien. En este organismo se dirimen los conflictos posiblemente de difícil, digamos, pues sí, discernimiento y resolución en el mundo, y que lo que busca es que se pongan de acuerdo tanto deportistas, entrenadores, federaciones, organismos, ministerios del deporte, secretarías del deporte, comisiones del deporte, cuando exista algún conflicto y que no se pueda dirimir al interior de su país. Muy bien. También tenemos a la World Anti-Doping Agency, mejor conocida como la WADA, que, bueno, este es el organismo a nivel internacional que se encarga de dirimir todos los aspectos vinculados con el doping. Muy bien. Cuando tanto para los análisis que se le realizan a los deportistas para poder determinar si utilizaron alguna sustancia prohibida o utilizaron un método prohibido, considerado como doping, y cuando ya el deportista por alguna circunstancia dio doping positivo, ¿cuál es el procedimiento para sancionar al deportista e inclusive por cuánto tiempo se le debe de sancionar? Y que esta World Anti-Doping Agency tiene sus distintas, para poder mejor comprenderlo, tiene sus distintas embajadas en cada uno de los países que le ayudan para poder primero en el país realizar análisis o enviar las sustancias a los laboratorios que están distribuidos en el mundo, laboratorios autorizados, para que se pueda determinar si se utilizó alguna sustancia o algún método prohibido considerado como doping. Por ejemplo, Colombia tiene su Comité Nacional Antidopaje de Colombia. México tenemos a nuestra MEXNADO, ¿no? Que es Mexican Anti-Doping Agency, ¿no? Prácticamente todos los países que estamos involucrados en estos aspectos del olimpismo, tenemos nuestro Comité Nacional Antidopaje. Otro organismo internacional y que es ampliamente conocido en Europa y que no lo es tanto en América es el Panathlon International, y que está muy vinculado con el Comité Olímpico Internacional, sobre todo vinculado con los aspectos de fair play. Y este Panathlon International son los que, digamos, proponen y publican la Carta Internacional de Derechos de los Niños en el Deporte, y que inclusive, si ustedes gustan leerlo, pueden ingresar a Google, así ingrésenlo, y ahí van a poder encontrarlo y bajarlo. También tenemos como organismo internacional a la UNESCO, que a través de distintos organismos especializados internacionales vinculados generalmente con la educación física y el deporte, ha generado y propuesto desde hace algunos años la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Muy bien, y que debería de ser un referente para poder tomarlo en consideración en todos los países, para que con base en esta carta podamos realizar las propuestas especializadas para nuestros aspectos normativos en los países vinculados con la educación física, la actividad física y el deporte, para poder elaborar nuestros planes y programas de estudios en las escuelas formadoras, y también ya para la generación y formulación
e implementación de planes y programas de estudio en educación básica y media superior en los distintos países. Y bueno, también tenemos distintos organismos internacionales, como las federaciones, como el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, Sport Accord, que tienen sus distintas normas, generalmente plasmadas en sus estatutos, que son las que ayudan para poder comprender el comportamiento de los afiliados a estos organismos en los distintos certámenes internacionales y nacionales. Dentro de estos organismos, creo que me parece muy importante poder compartir uno, que es el que, sobre todo en materia de derecho del deporte, pues tiene mucha, digamos, intervención en los países y en las federaciones, tanto en las federaciones internacionales, federaciones nacionales, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, entre otros, que es el Tribunal Arbitral del Deporte. Y que no voy a ser tan específico en esta área, sino me interesa que lo puedan conocer. Muy bien. En este caso, el TAS, que es el Tribunal Arbitral de Sport, o también, como se le conoce como el CAS, que es la Court of Arbitration for Sport, pues al final es la máxima instancia de la justicia deportiva a nivel mundial. Muy bien. ¿Dónde tiene su sede principal? En Lausanne, Suiza, pero también tiene sedes en Sydney, en Australia, y en Nueva York, en Estados Unidos. Y que bueno, si ustedes desean conocer un poco más sobre lo que realiza el Tribunal Arbitral del Deporte, pueden ingresar a su página oficial. Aquí la comparto, que es www.tas-cas.org. Muy bien. Al final, ¿cómo se compone este Tribunal Arbitral del Deporte? Tiene 299 árbitros y 66 mediadores de 87 países, muy bien, que son los que están representados. Y que estos son únicamente con base en recomendación. No cualquier abogado del deporte puede pertenecer a este cuerpo de árbitros o de mediadores del Tribunal Arbitral del Deporte, que al final son personas especialistas en derecho del deporte, derecho deportivo o de arbitraje internacional, y que generalmente se componen de 1 a 3 árbitros, que son los que se van a encargar de dirimir algún conflicto deportivo, y que tiene como principal eje rector 4 principios. 1, objetividad. 2, independencia. 3, imparcialidad. Y 4, sujetarse al código del Tribunal Arbitral del Deporte. Sí, tiene un código con el cual pues los especialistas en derecho del deporte nosotros tenemos que abocarnos en su estudio y si llevamos algún caso a nivel internacional, pues bueno, también cumplirlo. Y que estos árbitros y mediadores tienen una designación cada 4 años. Generalmente, ¿cómo se dan estas designaciones? Pues bueno, tanto los comités olímpicos nacionales o algunas federaciones deportivas y en caso en concreto los deportes con mayor poderío a nivel internacional como la FIFA, la World Aquatics, la World Athletics, entre otros, se encargan de realizar propuestas de abogados para que puedan ser integrados en el TAS, ya sea como árbitros o como mediadores. Y que, bueno, pues estas designaciones tienen que estar renovándose cada 4 años. ¿Cuál es la principal función del TAS? Pues bueno, es llevar a cabo el procedimiento de arbitraje deportivo. Y que al final se convierte también en un órgano de consulta sobre aspectos jurídicos vinculados con el deporte en el mundo, y que también se constituye, que esto es algo que muy poca gente conoce, a pesar de estar involucrado en el deporte. Se constituyen como tribunales específicos en distintos eventos deportivos de carácter internacional y que además son muy importantes, como los Juegos Olímpicos, como los Juegos de la Commonwealth o similares eventos, y que sus procedimientos son muy rápidos. ¿A qué nos referimos? Que el TAS tiene pequeños tribunales que se instalan en estos Juegos. Vamos a pensar en Juegos Olímpicos, pues tiene una duración de 2 semanas, bueno, 3, se alarga por algunos deportes de conjunto, y que esta duración
en esta duración se instalan estos pequeños tribunales por si es necesario dirimir algún aspecto legal, algún aspecto normativo, pero que se tenga que resolver de manera urgente, pues ahí se encuentran distintos especialistas precisamente para eso, para dirimir los conflictos y que además esa resolución puede no tardar de 12 a máximo 24 horas, no se puede más. Al final, ¿quiénes son los que pueden legitimar o en este caso interponer algún recurso en el TAS? Pues tenemos a los deportistas, a los clubes, a las federaciones deportivas internacionales y nacionales, a patrocinadores, a los sponsors, a las entidades de organización de eventos deportivos internacionales y nacionales, compañías de telecomunicaciones. ¿Por qué? Por el incumplimiento de alguna circunstancia, de algún contrato, de algún convenio, de algo que de alguna manera se hayan puesto de acuerdo las partes y que alguien no está cumpliendo. Y que para poder hacerlo, pues ambas partes deben de someterse de manera expresa en que estarán atendiendo a la resolución que emita el TAS. El día de hoy, para poder nosotros, digamos que litigar en el TAS o llevar algún asunto en el TAS, pues se tienen 3 idiomas principales, que es el francés, el inglés y el español. Y si las partes se ponen de acuerdo, pues también con posibilidad que sea con otros idiomas. Y que al final las personas que están involucradas en este proceso pueden acudir solas o pueden acudir también con representación. Muy bien. Y aquí la representación no necesariamente tiene que ser un especialista en derecho del deporte o derecho deportivo. Al final, estos procedimientos que tiene el TAS, como lo mencioné, pues tiene el principal, que es el arbitraje, que lo puede dividir en dos, que es el procedimiento ordinario y el procedimiento de apelación. La mediación y las cámaras ad hoc en cada uno de los, en este caso, eventos deportivos de carácter internacional. Y que bueno, con esto prácticamente voy a dar por concluida la intervención de su servidor el día de hoy con todas y todos ustedes, donde tuve la oportunidad de compartir estos elementos básicos vinculados con el derecho del deporte en el mundo. Para finiquitar, me encanta dejar esta frase célebre de nuestro filósofo conocido a nivel mundial, Aristóteles. La ley es orden y una buena ley es un buen orden. Muchas gracias. Aquí dejo mis redes sociales y donde me pueden encontrar por si tienen alguna duda, pregunta o aclaración que surja después. Mi correo electrónico, joffreyrecoder@gmail.com. WhatsApp, generalmente a nivel internacional es más 52 y luego ya mi número 55 35 14 6759. Me pueden leer en la página web El Deporte No Descansa, también a través de Facebook, Twitter, Instagram en El Deporte No Descansa, y mis redes personales a través de Facebook, Dr. Joffrey Recoder Renteral, Twitter, Joffrey Recoder, Instagram, Dr. Joffrey Recoder. En verdad, ha sido un gran placer tener la oportunidad de interactuar con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi querido maestro, de verdad, mi profe Jofre, muchísimas gracias por esa magnífica presentación. Vamos a hacer algunas preguntas, algún intercambio, algunas cositas que me parece importante hacerlo. Primero, profe Jamie Romero, está en línea, profe Jamie, anda por ahí, profe Jamie. Profe Jamie, Lo que no escucha, Jamie. sí, vamos a ver, yo creo que está por ahí. Jamie, hola. Bueno, dale un saludo de bienvenida al profe Julián Hernández. Profe Julián, anda por ahí, profe Julián. Sí, mi profe, buenos días. ¿Cómo Bueno, estamos? profe, una presentacioncita suya a mi profe Julián. Sabemos que tuvo problemas ayer en la noche, pues esta madrugada, un aguacero muy fuerte en la casa donde él se ubica
en el hogar donde está, muy, muy fuerte, que hasta la energía se fue, se perdió en las comunicaciones y esta mañana le tocó pues esperar hasta que pasara acá en Colombia, decimos aguacero, algo fuerte, muy, pero muy fuerte. Entonces, gracias a Dios se pudo conectar. Entonces, profe Julián, un saludito, se nos presenta, qué hace, qué se dedica y para poderlo conocer y ahí le presento al profe Jofrey Recorder de México. Bueno, muy buenos días, profe. Mi nombre es Julián Andrés Hernández Ortiz. Soy del municipio de Yumbo, del departamento del Valle del Cauca, acá en Colombia. Ya, soy monitor deportivo, manejo grupos, también soy profesor de un club llamado Golden Boys. Ya manejo diferentes categorías desde la 2009 hasta la 2018. Ya, soy jugador de fútbol sala profesional. Ya hasta el año pasado pues jugué fútbol sala profesional y pues aquí estamos, profe, aprendiendo. Muy bien, en verdad, muy bien, Jamie. Muchas felicidades por tomar digamos, esta decisión para seguir actualizándote y capacitándote en materia de deporte, que es lo que requerimos muchísimo en toda América. Muchísimas gracias, aquí estamos aprendiendo día a día. Bueno, muy feliz, Julián, de tenerte aquí. Sé que has tenido que trasladarte bastante, moverte para poder estar en clase y te agradezco de sacar este tiempo y este espacio. Igualmente, un Gracias, saludo profe. muy especial a nuestro profe Cristian Mauricio Valencia. ¿Está por ahí, profe Cristian? Profe Cristian. Eh, profe Cristian, creo que tiene algunos problemas de comunicación, ahí como interferencia, profe Cristian. Aló, buenos días. Eso, profe, buenos días. Ahorita sí lo escuchamos un poquito mejor. ¿Nos puede saludar? Saludito, ¿de dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica para que el profe Geoffrey Recorder lo reconozca y lo tenga en mente? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Mauricio Valencia. Eh, Soy monitor ahora en la modalidad de fútbol. Llevo aproximadamente dirigiendo 3 años y soy de Palmira y también aprendiendo cada día más, teniendo conocimientos y intercambiando día a día estos conocimientos tanto como en Colombia como en los otros países. Muy bien, Cristian, muchas felicidades, en verdad, muchas felicidades por estar aquí con nosotros. A usted muchísimas gracias por brindarnos este conocimiento. Bueno, un saludo también muy, muy especial a la doctora Denise Matiz. Doctora Denise, ¿está por ahí? Buenos días, Hilder, ¿cómo estás? Buenos días a todos, al doctor Geoffrey, que llegué tardísimo porque se me presentó un inconveniente por acá, tuve que atender a mi mamá en la mañana, pero estaré pendiente, tengo que ver la grabación y hacer honor a esa ponencia que sé que tuvo que haber sido muy exitosa. Muchas gracias, Denise, y esperemos que tu mamá esté bien. Y sí es importante, hoy la tecnología nos ayuda a que si no estamos en vivo y a todo color, pues cuando se graban estas intervenciones se puedan de forma recurrente, pues tener acceso a poder observarlo. Déjenme les comparto muy rápido, su servidor en estas loqueras está estudiando una maestría en metodología del entrenamiento deportivo acá en México, online, y que precisamente cuando pues el día de hoy sigo teniendo dudas, acudo a esas grabaciones que muy amablemente pues nuestros profesores y la institución pues nos proporcionan para poder tener mayor claridad sobre lo que nos está compartiendo el especialista en la materia, ¿no? Y que antes era muy complicado porque pues, el profesor terminaba de dar la clase en vivo y captabas lo mejor posible y también tomando anotaciones y pues, tenías que acudir inmediatamente a la bibliografía especializada al respecto. Pero el día de hoy podemos nuevamente acudir a esa clase que nos están brindando, ¿no? Y sin temor a que se cambie la interpretación de una clase a otra, sino ahí queda plasmado lo que se está grabando. Entonces, Denise, cuando tengas oportunidad, sí ve la grabación. Creo que
vas a tener otra perspectiva respecto a lo que es el derecho del deporte. Ah, Bueno, excelente, muchas gracias, doctor. Y finalmente, qué pena, profe Hilder. Y por ahí te he visto también en varias entrevistas, en una entrevista que me pareció súper buena, hablando sobre la condición de sobrepeso y obesidad. Sé que no lo hacías directamente, pero me encantó porque pues ese es mi tema, pasión. Entonces, Ah, muchas gracias por tu concepto y por la forma como abordaste la temática. Qué pena, Hilder, me tomé otro minutico. Gracias. no, al contrario, muchas gracias por este comentario y qué bueno que cuando uno da clase, cuando uno está en una entrevista, toma riesgos, porque lo que se menciona, eh, pues uno tiene que hacerse responsable de lo que uno está comentando, muy bien, y qué bueno que en este sentido fue agradable para ti lo que pude transmitir en esta entrevista. Muchas gracias. bueno, creo que ha tenido algunos problemas de internet. En este momento se nos fue nuestra chica Jamie, Sí. nuestra tecnóloga en actividad física. Esperemos que revuelva. Profe Frey, tengo una primera pregunta muy personal. Eh, ¿Me podría compartir la página donde están todos esos deportes que usted dice que están asociados o que de alguna forma hacen parte del Comité Olímpico Internacional? La verdad no lo conocía, hoy aprendí ya eso, porque yo soy un gomoso de tratar de conocer todas las disciplinas deportivas que hacen parte, es tanto que yo día a día, cada vez que hay juegos, miro qué deportes salieron, qué deporte ingresaron. Estoy muy pendiente de todo eso porque en el mundo del deporte he estado en conferencias a nivel nacional, municipal, nacional e internacional, y hago la misma pregunta a los profesores de educación física. Les hago una pregunta. Profe, ¿usted sabe cuántos deportes hay, por ejemplo, cuando estaba en 2012 o 2008 en Beijing, cuántas disciplinas deportivas hay en este eventico para París 2024? Y abren los ojos y no saben cuántas disciplinas hay. Digo, si usted ni siquiera sabe cuántas disciplinas hay, y eso pasa a nivel de todos los países, porque estoy casi seguro, porque los países le apuestan a unas cosas, a unas sí, a otras no, y entonces, si usted no conoce cuántas disciplinas, es desconocer cuántas posibilidades tiene de poder traer medallas. Entonces, solamente nos concentramos, por ejemplo, Latinoamérica se concentra mucho en el fútbol, de pronto baloncesto, de pronto voleibol, pero se concentra mucho en los deportes colectivos y deja aparte los deportes individuales donde es posible haya mayor facilidad de traer medallas y traer muchas más medallas. Entonces, siempre he discutido mucho con muchas organizaciones, muchas agremiaciones, que ni siquiera sabemos cuántas posibilidades tenemos de en cuántos deportes podemos practicar para realmente competir y estar por lo menos a la altura. Entonces me parece importante, profe, que si me puede compartir esa página, no sé si está por ahí metido y nos la comparte, ya creo que la escribió. Es Eh, correcto. Es correcto. Les comparto muy rápido, independientemente que pues, el día de hoy Google ha sido una herramienta muy importante para poder conocer sobre lo que está sucediendo en el mundo con otras páginas. Pues también Sport Accord tiene su página de internet. Sport Accord es tan importante que el Comité Olímpico Internacional está afiliado a Sport Accord. El Comité Paralímpico Internacional está afiliado a Sport Accord. La FIFA está afiliado a Sport Accord. Sport Accord surge como una manera de generar equilibrio a nivel internacional de distintas federaciones deportivas internacionales, entendiendo que quien estaba teniendo el liderazgo, rigiendo el deporte en el mundo era el Comité Olímpico Internacional, pero que el Comité Olímpico Internacional, por su visión, por su característica, en muchas ocasiones no llegaba a ser lo suficientemente, digamos, integrador de otros organismos deportivos internacionales. Muy bien.
y que el día de hoy Sport Accord colabora en equipo con prácticamente todos los organismos deportivos internacionales. Ahí está afiliado, insisto, la FIFA, Sport Accord, digo, perdón, World Aquatics, World Athletics, la Federación Internacional de Taekwondo, la de Karate. Número uno, todas las federaciones que están afiliadas al Comité Olímpico Internacional, todas las federaciones que están afiliadas al Comité Paralímpico Internacional, tanto que están todas las federaciones del Comité Olímpico Internacional que participan en el ciclo olímpico y las que no participan en el ciclo olímpico, muy bien. E inclusive hay federaciones que posiblemente no conocen los no especialistas. ¿Qué mejor ejemplo yo plasmo? Colombofilia. Oiga, doctor, ¿qué es eso de colombofilia? Bueno, la colombofilia es un deporte. Es competencia de palomas mensajeras. ¿Sí? Aunque no lo crean, hay un deporte que se llama colombofilia y que su actividad principal es competencia de palomas mensajeras tanto que también les realizan pruebas antidoping a las palomas mensajeras. Claro que sí, que no tengan, digamos, sobremasa muscular por esteroides anabólicos específicos para palomas mensajeras y puedan volar más rápido. Al final, esta es una página que les invito a que consulten de manera individual y que además hay algo muy importante. En el mundo, están las federaciones registradas en Sport Accord y las federaciones deportivas no registradas en Sport Accord. Bueno, las registradas en Sport Accord son las que en los países de manera mayoritaria son reconocidas. Vamos a pensar que viene, no sé, una persona que ustedes conocen o no conozcan y les viene a mencionar sobre la inversión de posibilidades de un proyecto porque son de la Federación Internacional de Patines sobre Ruedas. Muy bien. Y dice que es el presidente de la Federación Internacional de Patines sobre Ruedas. ¿Cómo tú sabes que efectivamente esa persona es el presidente de la Federación Internacional de Patines sobre Ruedas? Ingresas por Sport buscas la Federación Internacional de Patines sobre Ruedas y ahí están las integraciones de las federaciones internacionales reconocidas y generalmente tienen hasta un link a la página de internet de la Federación Deportiva Internacional. Vamos a pensar que viene una persona que dice que es el presidente de la Federación Deportiva Internacional de Kwai Jong Wing Jong, que es un arte marcial. Bueno, si ustedes ingresan a Sport Accord, no va a estar esa federación internacional integrada. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos de Sport Accord para ser reconocida como tal. Muy bien. Y que hoy en el mundo, en realidad es Sport Accord el que organizativamente hablando es el que rige el deporte en el mundo. Claro, el que tiene mayor vistosidad, porque sí organiza deporte, pues es el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, la FIFA y otros organismos internacionales. Pero ¿quién es el que se encarga de organizar la Organización Internacional del Deporte? Aquí lo tienen en pantalla. Muchas gracias, estimado Hilder. Es Sport Accord. Muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. De verdad que hoy me voy muy, muy lleno de conocimientos. Feliz para saber todas esas cosas, profe. Mi segunda pregunta tiene que ver con la organización de Iberoamérica. No recuerdo el nombre que usted le colocó. Si nos podría compartir también si ellos tienen tal vez la parte de sport y deporte en Iberoamérica.
Ahí y les va. tienen una organización. Hay dos organismos, que es el del Consejo Iberoamericano del Deporte, que este es el que rige al deporte en Iberoamérica, pero desde la esfera de gobierno. Muy bien, que eso es algo muy importante. ¿Quiénes acuden al Consejo Iberoamericano del Deporte? Los representantes del deporte desde la esfera gubernamental. Muy bien. Y está otro, que es Panam Sport. Muy bien. Hoy Panam Sport, que es el deporte panamericano, es el que rige el deporte desde el ámbito privado con la línea del Comité Olímpico Internacional. Hoy, por ejemplo, el organismo que se está encargando de organizar los Juegos Panamericanos ya en Chile, que está a punto de iniciar en algunos días, es Panam Sport, y que por la candidatura de Chile, operativamente hablando, pues es a Chile, a Santiago, a quien es el encargado de organizar estos Juegos Panamericanos, pero quien rige esa organización es Panam Sport a través de las federaciones panamericanas. Existe una federación panamericana de tenis de mesa, una federación panamericana de judo, una federación panamericana de fútbol, por ejemplo, que es la CONCACAF o la COMEBOL, dependiendo dónde nos encontremos. Cada deporte tiene su propia organización y que está integrada en Panam Sport. Muy bien. Esta es el organismo desde la visión privada y que, bueno, también pueden buscarlo directamente en Google, porque ambas también tienen sus propias páginas de internet. Busquen en Google Consejo Iberoamericano del Deporte o desde el ámbito privado, Panam Sport. Muchísimas gracias, profe. No sé, en este momentico, bueno, lamentablemente Jamie no está. Agradecerle enormemente, profe, por esta oportunidad de tenerlo aquí como invitado especial. Para mí es todo un honor y un placer poder contar con la presencia suya. Cada vez son más conocimientos, esos saberes que usted tiene de la forma como los aborda. Parece que es una forma magnífica, muy asequible, casi como decimos en la educación, como con plastilina, le va armando uno las cositas y uno va teniendo claridad de todas las cosas. Y la verdad, hoy me voy muy satisfecho, yo estoy seguro que muy satisfecho. Sé que Julián va a ver la parte primera, donde se hubo esa parte de inducción. Sé también que la doctora Denise lo va a hacer, porque es una tarea importante hoy lo que usted nos ha dado, igual el profe Cristian. Entonces, profe, no siendo más, regálenos ese saludito de despedida. Estoy muy satisfecho con su presencia para que cerremos esta clase de hoy. Muchas gracias, en verdad, Guilherme, por darme esta oportunidad de compartir nuevamente contigo y con todos ustedes. Tengan excelente jornada y recuerden algo, el deporte no descansa. Cuídense. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la mañana. Chao, chao. Fuerte abrazo para todos, bendiciones. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.